Rusia utiliza cada vez más buques de guerra para proteger su flota en la sombra. Y ahora, una de las fragatas de la flota del Mar Negro ya fue avistada cerca de las costas del Reino Unido. Tan cerca que Londres desplegó su aviación y comenzó una vigilancia las 24 horas. Mientras tanto, Moldavia, por primera vez, pasa de las declaraciones diplomáticas a las reclamaciones financieras y se prepara para presentar a Rusia una factura por la infraestructura dañada tras los ataques rusos contra Ucrania. Y a continuación analizaremos en detalle cómo estos acontecimientos muestran varios nuevos enfoques de la estrategia rusa, desde la presión militar hasta el chantaje energético y diplomático. Soy Mikhailo Jordovenko y este es un nuevo episodio en el canal Focus. ¡Vamos allá! Por primera vez, Moldavia pasa de declaraciones diplomáticas a reclamaciones financieras concretas contra Rusia. Tras los ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana, Chisinau se prepara para presentar oficialmente a Moscú una factura por los daños causados a la infraestructura. Y aunque la suma aún no parece grande, la lógica misma del proceso es mucho más importante. La guerra está pasando gradualmente al ámbito de las reclamaciones jurídicas y económicas. Se trata de la línea de transmisión eléctrica Isaxia-Vulcanești, que es de importancia crítica para Moldavia. Es precisamente a través de ella que el país recibe hasta el 60% de la electricidad necesaria desde la dirección europea. El problema es que parte de esta infraestructura pasa por territorio ucraniano, y cuando Rusia ataca el sistema energético de Ucrania, las consecuencias automáticamente van mucho más allá de las fronteras de Ucrania. El 25 de marzo, debido a los daños en la línea de transmisión eléctrica, Moldavia se vio obligada a declarar el estado de emergencia en el sector energético. De hecho, un solo ataque a la infraestructura ucraniana generó riesgos para el sistema energético de todo un país vecino. Resulta especialmente simbólico que fuera precisamente Ucrania quien realizara la reparación. Ukrenergo logró restaurar la línea incluso antes del plazo previsto, tras lo cual Moldavia recibió una factura de aproximadamente 20.000 euros. Ahora, Chisinau planea enviar oficialmente esta factura a Rusia a través de canales diplomáticos. Los rusos atacaron la línea de transmisión eléctrica y dañaron nuestra infraestructura. Veremos cómo se reembolsarán estos fondos. Y aquí lo importante es el principio en sí. Moldavia, de hecho, está comenzando a documentar las consecuencias de la agresión rusa para su propio estado. Y no se trata solo de la electricidad. En Chisinau ya se habla también de los daños ecológicos, en particular para el Dniester. Esto significa que la guerra está pasando gradualmente al ámbito de las reclamaciones financieras y jurídicas internacionales. La situación con Moldavia demuestra que las consecuencias de la guerra cada vez traspasan más las fronteras de Ucrania. Los ataques rusos ya están afectando la energía, la economía y la infraestructura de los países vecinos. Y ahora estos países no solo empiezan a reaccionar políticamente ante la agresión de la Federación Rusa, sino que también están formulando reclamaciones financieras concretas. Una fragata rusa con misiles de crucero es avistada cerca de las costas del Reino Unido y la Marina Real despliega su aviación e inicia una vigilancia a las 24 horas. Pero lo principal aquí no es el propio barco. Según analistas británicos, Rusia utiliza cada vez más fragatas de combate para proteger su flota en la sombra, que transporta petróleo eludiendo las sanciones. Y esto ya demuestra cuán estrechamente se han entrelazado para el Kremlin el poder militar y la supervivencia económica. Cerca de la costa del Reino Unido se ha detectado la fragata rusa Almirante Grigorovich, que escolta a varios buques a la vez, petroleros, barcos auxiliares e incluso un submarino. La reacción de Londres fue muy seria. La Marina Real despliega barcos patrulleros, petroleros y helicópteros para vigilar de manera continua al grupo ruso. Y aquí es importante entender por qué esta historia ha llamado tanto la atención. El Almirante Grigorovich no es simplemente un barco de escolta. Es una de las pocas fragatas modernas de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa, equipada con misiles de crucero Kalibr. De hecho, Rusia está utilizando un buque de guerra para proteger la logística marítima relacionada con la evasión de sanciones. En el material de la publicación Navy Lookout se indica directamente: Rusia utiliza cada vez más buques de guerra para cubrir a la llamada flota en la sombra, que transporta petróleo eludiendo las sanciones. Y esto es un cambio muy importante, porque antes la flota en la sombra se percibía principalmente como una zona económica gris,
petroleros viejos, cambio de banderas y propietarios poco transparentes. Pero ahora Rusia está comenzando a proteger militarmente estas rutas. Es especialmente significativo que el almirante Grigorovich pertenezca a la flota del Mar Negro de la Federación Rusa, que en los últimos años ha sufrido pérdidas graves debido a los ataques ucranianos. Anteriormente también se informó sobre posibles daños a la fragata Almirante Esen durante los ataques a Novorossiysk. Por ello, Rusia utiliza cada vez más los restos de su flota no solo para operaciones de combate, sino también para proteger su economía petrolera. La historia del almirante Grigorovich demuestra que la guerra de sanciones está pasando gradualmente a un plano militar y de seguridad. Rusia ya utiliza buques de guerra no solo para el frente, sino también para proteger sus propios esquemas económicos. Y esto significa que la lucha en torno a las sanciones, la energía y la logística marítima solo se intensificará. Escriban en los comentarios si ven en estos acontecimientos una estrategia común de Rusia, en la que la presión militar, la energía, las amenazas diplomáticas y la protección de esquemas económicos se van uniendo gradualmente en un solo sistema de influencia. Y suscríbanse al canal Focus.